En este momento al abogado Roberto González Torres. Él es un reconocidísimo profesional del derecho, consultor jurídico, constitucionalista, de la línea del maestro Carlos de Tomaso, son más o menos de la misma escuela y además son muy amigos. Pero también Roberto es un hombre entendido en economía y lo hemos invitado porque él tiene algunas ideas sobre la sostenibilidad de la dolarización. A propósito que se ha hablado en este tiempo de la dolarización que cumplió hace pocos días atrás 25 años de haberse instalado en el Ecuador. Reitero lo que dije al inicio del programa, hoy es una fecha histórica también en las efemérides de la vida republicana. Hoy hace 25 años cayó el gobierno de Maguad. Durante toda la jornada... Un intento golpista de Lucio Gutiérrez. Realmente de ciertos elementos de las Fuerzas Armadas. Porque al final, Lucio, que fue el que entró al Congreso Nacional, en esa época se llamaba Congreso Nacional, quedó fuera de escenario, y en la noche nos acostamos los ecuatorianos con un triunvirato, con el dirigente indígena Vargas, con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Solórzano Constantine, Carlos Solórzano Constantine, y con el general, se me fue en este momento el apellido, pero era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. O sea, nos acostamos a dormir con un triunvirato y ya cuando amanecimos a las 6:30, 7 de la mañana, ya también con la noticia de que Gustavo Noboa... De que el orden democrático había prevalecido, que las funciones del Estado habían funcionado como debían funcionar. Tengo que mencionar... Ahí tu papá... Mi papá, era presidente del Congreso Nacional, fue determinante en que el valor de las instituciones y el balance democrático se mantenga y que Gustavo Noboa Bejarano acceda a la presidencia de la República como debía ser. General Mendoza era el que en ese momento comandaba a las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto. Roberto, hablemos un poco de dolarización, ¿cómo se la puede sostener? Bueno, Jaime Nebot, que me presidió en la entrevista, tocó muchos temas estructurales que tienen directa relación con la sostenibilidad de la dolarización. María Sol acaba de hacer también un resumen de aquellas posiciones estructurales que Ecuador necesita cambiar, y todo eso beneficia a la dolarización. Y el problema que yo veo es la estructura constitucional. La Constitución de la República contempla 5 funciones del Estado. Superintendencias por doquier, centralismo económico y excepción a la delegación privada en la prestación de servicios y en la inversión. Si ustedes ven la Constitución, la prestación de servicios estratégicos y servicios públicos corresponde al Estado, luego a las compañías de economía mixta y por excepción de la excepción al sector privado. Entonces, tenemos un sistema muy centralizado de mucha participación del Estado en la vida económica, y ese es un tema estructural que debiera cambiar. Un tema, por ejemplo, importantísimo, tenemos problemas regulatorios en materia de electricidad. ¿Y cuál es la estructura del Arcotel? El Estado, 3 personas. Hay una disposición en la Constitución que impide al sector privado formar parte de los directorios de las entidades reguladoras, que ocurría todo lo contrario por décadas. En la Junta Bancaria habían representantes del sector privado, Consejo Nacional de Valores habían representantes del sector privado, las autoridades portuarias con sus directorios tenían representantes del sector privado, en minoría. Pero eso te permitía conocer las realidades para poder legislar, pues. Entonces, el estatismo extremo te aparta de la realidad. Y no se diga el centralismo. Eso en primer lugar como concepto general. Pero ya siendo más específico, si se quiere sostener un modelo que ha durado 25 años a la fecha, es fundamental varios puntos. Primero, Ecuador tiene que siempre cuidar tener buenas reservas internacionales. Se han satanizado las reservas internacionales, pero las reservas internacionales tienen distintos orígenes ligados con el comercio exterior, con la posición financiera de las entidades y de los bancos que integran los distintos sistemas del balance del Banco Central. Primer tema. El segundo tema, que es fundamental, fomento sustentable a las exportaciones. Ir ya a un Ecuador que trascienda la agricultura, que pase a la agroindustria. ¿Por qué no a la industria? Fortalecerlo como una política sostenida de largo plazo. Buscar acuerdos comerciales. Traer divisas, porque no podemos generar las divisas, no podemos generar la moneda, no tenemos flexibilidad monetaria. El otro tema que también lo escuché en la entrevista anterior, la competitividad. No podemos ser un país tan poco competitivo, sobrecostos para la producción, eso hay que eliminarlo. Trabas, no podemos cargar de impuestos al sector real de la economía, al sector productivo. Otro tema clave,
también lo tocaron en la entrevista pasada, es la disminución del déficit fiscal. No puede tener un déficit tan alto un país que no tiene cómo cubrir dólares. ¿Por qué? Porque para cubrir el déficit, ¿qué hace? Se endeuda. Y para pagar la deuda, ¿cuál es la siguiente receta? Impuestos. Y no puede Ecuador vivir así. Hay que alivianar la carga tributaria. Leí una noticia ayer en Primicias. Ecuador llega a los 20.000 millones de dólares en impuestos. El IVA subió de 8.000, me parece, en el 23 a 9.000 y pico. Fue una recaudación récord, porque lo que se esperaba era como 18.500 y llegó a... Claro, pero no es una recaudación récord por la virtuosidad de la economía, porque estamos en recesión, sino por la pistola en la cabeza de tener normas de retención de impuesto a la renta mes a mes, de un IVA que se fue al 15, de contribuciones de la seguridad, de contribuciones de las empresas, una serie de impuestos, vehículos usados, impuestos a todo. Entonces eso genera una presión fiscal tan alta que vas a recaudar más porque pusiste la pistola, pero no por un círculo virtuoso de la economía. ¿Son cuántos años de este, perdón, Rodrigo, solo una pregunta rapidita antes de dejarte paso? ¿Son cuántos años de esta insistencia, de estas políticas públicas que dan una carga tributaria en exceso al pagador, al contribuyente? Hemos tenido sin número de reformas tributarias. Normalmente cada año hay una. Recuerdo en una exposición de motivos del año... Pero por lo menos son más de 14 años de insistir fácil, en estas recetas. 15, por lo menos. Siempre el tema de cubrir el déficit con deuda. Siempre. Algo bueno ocurrió en una ley de abril del 21, la ley de fortalecimiento de la dolarización, que metió unas prohibiciones que vale la pena recordar. En esas prohibiciones ya el Estado ecuatoriano, el Banco Central, está prohibido de hacer compra de papeles a las entidades públicas. Está prohibido de compras indirectas, una especie de emisión inorgánica. Eso está prohibido y eso es bueno para fortalecer las reservas y mantener la dolarización y estar preparado para cualquier shock externo. Pero volviendo al tema, vivir de receta de impuestos no nos va a llegar a ningún lado, nos hace menos competitivos, asfixia al sector productivo y no es el camino. Aparte que ahuyenta la inversión extranjera. No se diga el impuesto a la salida de divisas y ese es otro recurso válido para la dolarización, traer inversión. Y para la inversión no basta ponerle un marco tributario. Si nos transformamos en un paraíso fiscal, tengan la seguridad que tampoco va a venir la inversión. Se requiere seguridad jurídica, respeto a la ley, rule of law. Y ahí sí, con todos estos factores confluyendo, con una disminución drástica del tamaño del Estado, pensar en mayores inversiones, generación de empleo y el círculo virtuoso para generar más impuestos. Ok, Roberto, y una pregunta. Hemos tenido aquí, me acuerdo que estuvo Alberto Dajic hace unas semanas, que mencionó que la dolarización no debe de ser un objetivo, que realmente, o sea, si uno ve países vecinos, lo ve a Perú, por ejemplo, ve a Colombia, que tiene moneda propia, pero se maneja responsablemente, quizás ese fuera el modelo óptimo. ¿Cuál es su lectura en cuanto a esto? Bueno, Perú tiene una institucionalidad muy marcada, ha tenido tantas crisis políticas, pero tiene un administrador del Banco Central independiente que creo que tiene más de 20 años. Totalmente. Y esa independencia en la decisión y el manejo profesional de la moneda hace pues que no hayan sufrido lo que nos pasó a nosotros en el 99. En una mañana el dólar, el tipo de cambio estaba en 4.000 sucres y en la tarde llegó a 25.000. 17.000 el primer día. El siguiente día se repitió el fenómeno y coincidía esta tragedia económica monetaria con la caída de Yamil Maguad, que como salvataje expide el decreto ejecutivo adoptando, pues ilegalmente, digámoslo así, la dolarización, que luego se subsana Gustavo Noboa con la ley del desagio, la ley Trole, en donde regula todo lo relativo a la adopción de la nueva moneda. Hoy día justamente 25 años, como ya lo hemos recordado. Agradecerte, Roberto, por tu intervención, siempre clara y un gran aporte también a lo que es un tema que siempre nos va a preocupar, que la dolarización se sostenga, pues no solamente que se sostenga como concepto o como moneda que circule, sino que en algún momento la dolarización cuyo sujeto principal es el dólar, esté donde deba de estar, en el bolsillo de los ecuatorianos. Porque aquí nos preocupamos mucho de que la dolarización ya esté en la Constitución, esté como moneda de circulación ecuatoriana. Está bien, que el concepto de la dolarización predomine, perfecto,
Pero lo más importante es que el dólar, que es el sujeto de la dolarización, esté en el bolsillo de los ecuatorianos. De eso debemos preocuparnos en este país. De que haya plata en el bolsillo de la gente y no solamente preocuparse de que haya plata en las arcas fiscales. Yo sí quiero finalizar con un tema filosófico que los expertos, porque yo no lo soy, economistas deberían estudiar. El dólar es una moneda dura. Siempre que suben el IVA, la clase política compara que no es tan alto versus la región. Sí, pero somos el único país dolarizado, sin inflación y con un IVA al 15%. ¿Por qué no pensar en un impuesto a las transacciones mercantiles, que lo tuvimos hasta el año 89, pero en una época de evasión? Ahora hay unos controles muy estrictos, gran labor del SRI, con una tasa muy baja, aplicable a todas las transacciones y servicios, con las mismas exoneraciones que hoy hay, y con créditos tributarios a la exportación y con los créditos razonables que debe de existir, en donde el Estado, con una tarifa muy, muy baja, va a recaudar muchísimo más que el IVA. Me atrevo a pensar que podría ser una idea a ensayar. Ojalá. Claro, Gracias. por un lado, por la dolarización, por la desconfianza política del manejo de la política monetaria, y por otro lado, ver la dolarización como un modelo de búsqueda de oportunidades, buscar las oportunidades que este modelo brinda y fortalecerlas, y no lo contrario. Y sabe que